Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El golpe en la puerta sonó a las 2:07 de la madrugada. No fue un toque amable, ni un siento molestarlo. Era el tipo de golpe que iba en serio. Fuerte, insistente, el tipo que te despierta de un sueño profundo y hace que tu corazón se acelere antes de estar completamente consciente. Yo ya estaba despierto, por supuesto. Había estado despierto durante 3 horas, sentado en la oscuridad del despacho de mi casa, mirando las cámaras de seguridad en mi laptop, esperando exactamente este momento. Sonó el timbre y luego golpearon más fuerte. Policía, abra la puerta. Cerré la laptop, la deslicé en el compartimento oculto detrás de mi librero y caminé con calma hacia la puerta principal. Mis pasos eran medidos, sin prisa. Había aprendido hace mucho tiempo que el pánico era el enemigo de la supervivencia. Abrí la puerta. 2 oficiales uniformados estaban en mi porche, sus placas brillaban bajo el resplandor amarillo de la luz exterior. Detrás de ellos, una patrulla estaba estacionada en mi entrada, con las luces parpadeando en silencio. Y detrás de los oficiales, de pie en el sendero de la entrada con lágrimas escurriendo por su rostro, estaba mi esposa, Ximena. Llevaba puesta la bata de seda que le había comprado para nuestro aniversario, su cabello oscuro suelto sobre los hombros, el rímel escurriendo en líneas perfectas por sus mejillas. Se veía devastada, desconsolada, como una mujer cuyo mundo acababa de hacerse pedazos. Era una actriz extraordinaria, tenía que reconocérselo. ¿Señor Mateo Carrasco? El oficial a cargo, joven, tal vez de unos 35 años, con una placa con el nombre Morales, tenía la mano descansando sobre su arma de cargo. Soy yo. Señor, queda arrestado por fraude, desvío de recursos y robo. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Continuó recitándome mis derechos, pero yo no lo estaba escuchando. Estaba mirando a Ximena. La forma en que se secaba los ojos con el pañuelo que había colocado previamente en el bolsillo de su bata. La forma en que se apoyaba contra el barandal del porche como si fuera a desmayarse en cualquier momento. La forma en que me miró solo una vez, solo por un segundo, con una expresión de puro triunfo antes de reanudar su actuación de dolor. Pensaba que había ganado. No tenía ni idea. ¿Entiende estos derechos tal como se los he explicado? Sí. Dese la vuelta, por favor. Las manos a la espalda. Obedecí. Las esposas se sentían frías contra mis muñecas, una sensación que no había experimentado en 8 años. No desde la última vez que me arrestaron. Esa vez había sido en una bodega en Bogotá, rodeado de hombres que querían cortarme en pedazos y enviarme de vuelta a la Ciudad de México en una bolsa para cadáveres. Estas esposas se sentían casi nostálgicas. Mateo. Ximena corrió hacia adelante, tratando de alcanzarme, con la voz quebrada por una angustia perfectamente calibrada. Lo siento tanto. No quería creerlo, pero la evidencia. Se interrumpió, sollozando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A nuestros hijos? La miré. Realmente la miré, a la mujer con la que me había casado hacía 13 años, la madre de mis hijos, la persona en la que había confiado más que en nadie en el mundo. Cuida a Emma y a Félix, dije en voz baja. Diles que los amo. Lo haré. Extendió la mano y tocó mi rostro con sus dedos fríos. Lo siento tanto, Mateo. No respondí. El oficial Morales me guió hacia la patrulla y me ayudó a entrar en el asiento trasero. Mientras nos alejábamos de la casa, miré por la ventana trasera. Ximena estaba parada en el porche viéndome partir, con la mano presionada contra la boca en un gesto de conmoción. Pero pude ver su sonrisa. Solo por un momento, cuando pensó que nadie la observaba, la máscara se cayó. Sus labios se curvaron hacia arriba. Sus ojos brillaron de satisfacción. Y se vio exactamente como lo que era, una mujer que acababa de destruir a su esposo y salirse con la suya. O eso creía ella. El trayecto hasta la comandancia duró 18 minutos. Los pasé en silencio, viendo pasar las oscuras calles, repasando la línea de tiempo en mi cabeza.
3 meses de preparación, 47 horas de grabaciones de audio, más de 200 fotografías, estados de cuenta bancarios, cadenas de correos electrónicos, mensajes de texto, vídeos, vigilancia. Todo lo que necesitaba para destruir a Ximena, a Arturo y a toda su conspiración. Me había dejado arrestar porque necesitaba que esto fuera oficial. Necesitaba que los cargos quedaran registrados. Necesitaba que la policía me procesara, que ingresaran mi información en su sistema, que crearan un rastro de papel que no pudiera ser disputado ni desestimado. Y necesitaba que Ximena creyera absoluta y completamente que había ganado. Porque cuando la gente piensa que ha ganado, se descuida. Celebran. Cometen errores. Ximena estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. La comandancia estaba tranquila a las 2:30 de la mañana. Unos cuantos oficiales en sus escritorios, un borracho durmiendo la mona en los separos, el zumbido bajo de las luces fluorescentes y los ventiladores de las computadoras. El oficial Morales me llevó a un área de procesamiento, me quitó las esposas y comenzó el procedimiento de ingreso. Vacíe sus bolsillos, por favor. Obedecí. Cartera, teléfono, llaves, un puñado de monedas. ¿Algún arma, objeto punzocortante o cualquier cosa que pueda lastimarlo a usted o a otros? No. Siéntese ahí. Necesito revisar su información en el sistema. Me senté en una silla de plástico contra la pared mientras Morales tecleaba en su computadora. Parecía aburrido, haciendo los movimientos mecánicos de un arresto de rutina. Probablemente pensaba que yo era solo otro criminal de cuello blanco, algún contador al que atraparon con las manos en la masa. No tenía ni idea. Lo vi teclear mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi CURP, lo vi presionar, Enter, vi que el sistema comenzaba a procesar, y luego vi cómo cambiaba su rostro. Primero, confusión. Frunció el ceño. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Luego, sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Luego, miedo. Su rostro palideció. Se le abrió la boca. Y se alejó de su escritorio como si la computadora acabara de amenazarlo con morderlo. ¿Qué diablos? Se inclinó hacia adelante, leyó algo en la pantalla y luego se volvió a alejar. Esto no puede estar bien. Tecleó algo más. Presionó, Enter. Leyó los resultados. Su mano comenzó a temblar. Oficial, mantuve un tono de voz tranquilo, curioso. ¿Hay algún problema? No respondió. Ya estaba tomando su teléfono, marcando números con dedos temblorosos. Capitán, soy Morales. Necesito que baje ahora mismo. Una pausa. Sí, señor. Ahora. Ya sé qué hora es. Esto no puede esperar. Otra pausa. No se lo puedo explicar por teléfono. Necesita ver esto usted mismo. Colgó. Me miró la pantalla, y me volvió a mirar. Señor Carrasco, necesito pedirle que me acompañe. ¿Me van a pasar a los separos? No, señor. A una sala de interrogatorios. Y dudó, como si no estuviera seguro de cómo formular lo que quería decir. ¿Le gustaría un poco de café, agua o algo más? Ahora sí estaba oficialmente interesado. Hacía 2 minutos era un sospechoso de fraude esposado. Ahora me ofrecían refrigerios. El sistema había hecho su trabajo. Un café estaría bien. Negro, sin azúcar. Sí, señor. Me llevó a una pequeña sala de interrogatorios. Paredes color beige, una mesa de metal, 2 sillas, y me dejó solo. No cerró la puerta con llave al salir. A través de la pequeña ventana, podía verlo hablando con urgencia con otros oficiales, señalando hacia su computadora, haciendo más llamadas telefónicas. Me senté y esperé. En menos de 5 minutos llegó el capitán Leonardo Garza. Tenía unos 50 y tantos años, era corpulento y tenía los ojos cansados de un hombre que había visto demasiado en sus 30 años en la corporación. Entró a la sala de interrogatorios sin tocar, con un expediente en la mano y una mirada de absoluto desconcierto en el rostro. Señor Carrasco. Soy yo.
Se sentó frente a mí, dejó la carpeta sobre la mesa y me miró fijamente durante un largo momento. Llevo 32 años siendo policía, dijo finalmente. Creí que ya lo había visto todo, pero nunca. Nunca he visto un expediente como el suyo. ¿Qué dice mi expediente? Abrió la carpeta. Yo ya sabía lo que había dentro. Según nuestro sistema, usted es una persona de interés en exactamente 0 investigaciones en curso. No tiene antecedentes penales, ni órdenes de aprehensión pendientes, ni multas de tránsito. Hizo una pausa. Tampoco existe. ¿No existo? Sus huellas dactilares activaron una alerta. Clasificación de nivel 5, acceso restringido a agencias federales con autorización de alto secreto. Levantó la vista hacia mí. ¿Sabe lo que significa el nivel 5, señor Carrasco? Tengo una idea. Significa que, sea lo que sea, o sea quien sea, está muy por encima de mi nivel jerárquico. Significa que ni siquiera se supone que deba saber que usted existe, y mucho menos tenerlo sentado en mi sala de interrogatorios a las 3 de la mañana. La puerta se abrió. El oficial Morales entró con mi café, lo puso con cuidado frente a mí y se retiró a la esquina de la habitación como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Ya hice varias llamadas, continuó el capitán Garza. A la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Gobernación, a todos los que se me ocurrieron que podrían tener respuestas. ¿Sabe qué me dijeron? Siento curiosidad. Me dijeron que lo retuviera. Que no lo liberara. Que no lo interrogara. Que no hiciera absolutamente nada más que esperar. Se recargó en su silla. Alguien viene en camino. Alguien de muy alto nivel. Y hasta que llegue, se supone que debo tratarlo como, y cito, un dignatario de visita. Tomé un sorbo de mi café. Estaba horrible. Pero había tomado cosas peores en lugares peores. Capitán, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Los cargos de fraude en mi contra, la evidencia que se presentó. ¿Sabe de dónde salió? Hojeó el expediente. Una denuncia anónima por teléfono ayer por la tarde. Acusaciones detalladas, documentación de respaldo, declaraciones de víctimas. Parecía un caso hermético. Hizo una pausa. Ahora ya no estoy tan seguro. La denuncia la hizo mi esposa. Las cejas de Garza se arquearon. Ximena Carrasco, la mujer que estaba llorando en mi porche cuando sus oficiales me arrestaron. Ella orquestó todo el asunto. Los documentos falsificados, las declaraciones falsas de las víctimas, todo. Lleva 3 meses planeando esto. ¿Por qué su esposa lo incriminaría por fraude? Porque ha estado teniendo una aventura durante 3 años con un hombre llamado Arturo Santillán. Porque descubrió una cuenta bancaria a mi nombre que contiene 37.6 millones de pesos. Y porque pensó que si lograba que me arrestaran y me condenaran, podría divorciarse de mí mientras yo estuviera en la cárcel y quedarse con todo, la casa, los niños, el dinero. Garza se me quedó mirando. Esa es una acusación grave, señor Carrasco. También es cierta, y tengo pruebas. 47 horas de grabaciones de audio, 200 fotografías, vídeos de vigilancia, estados de cuenta bancarios y cadenas de correos electrónicos que documentan cada paso de su conspiración. Si tiene todas esas pruebas, ¿por qué no acudió a nosotros? ¿Por qué dejó que lo arrestaran? Sonreí. Porque necesitaba que todo quedara registrado. Necesitaba que ella pensara que había ganado, y necesitaba estar sentado en esta habitación, en esta comandancia, con sus oficiales y sus sistemas. Cuando saliera a la luz la verdad. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre, alto, con el cabello plateado y usando un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Se movía con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a estar al mando, acostumbrado a entrar a un lugar y que todos los demás se sometan a su presencia. Lo reconocí de inmediato. Era el director Tomás Ibarra, de la FGR. Todos fuera, dijo. Ahora. Garza se puso de pie tan rápido que casi tira la silla. Morales ya se había ido antes de que el director terminara de hablar. La puerta se cerró tras ellos, dejándome a solas con uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley más poderosos del país.
El director Ibarra se sentó frente a mí. Espectro, dijo en voz baja. Ha pasado mucho tiempo. ¿Director? Cuando recibí la llamada, no podía creerlo. Mateo Carrasco arrestado por fraude en un suburbio de San Pedro Garza García. Pensé que tenía que ser un error. No fue un error. Yo lo arreglé. Entrecerró los ojos. Arreglaste tu propio arresto. Necesitaba ser procesado por el sistema. Necesitaba que los cargos se documentaran oficialmente, y necesitaba que mi esposa creyera que me había destruido. ¿Tu esposa? Negó con la cabeza lentamente. He leído las acusaciones, Mateo. Fraude, desvío de recursos, robo a clientes. ¿Sabes a cuántas personas se les destruiría la carrera por acusaciones como estas? Lo sé, y dejaste que sucediera deliberadamente. Así es. Se recostó en la silla, estudiándome con los ojos penetrantes de un hombre que había pasado 40 años leyendo a la gente. ¿Por qué? Porque Ximena lleva 3 meses planeando destruirme. Ella y su amante, un hombre llamado Arturo Santillán, crearon documentos falsificados. Inventaron declaraciones de víctimas y se coordinaron con una abogada corrupta llamada Patricia Delgado para armar un caso de fraude en mi contra. Su objetivo era lograr que me arrestaran, divorciarse de mí y encarcelarme mientras me quitaban todo lo que tengo. ¿Y sabías que esto estaba pasando? Lo descubrí en enero. He pasado los últimos 3 meses ejecutando una operación de contrainteligencia contra mi propia esposa. El director Ibarra se quedó en silencio por un momento. Ejecutaste una operación de contrainteligencia contra tu esposa. Eligió como objetivo a un exagente del CNI. Solo que no lo sabía. Hice una pausa. Lo tengo todo, director. Grabaciones de audio de ella y Arturo planeando la trampa. Vídeos de ella falsificando documentos en el despacho de mi casa. Registros bancarios que muestran a Arturo pagándole a la abogada. Mensajes de texto, correos electrónicos. Registros telefónicos. Pruebas suficientes para acusarlos a los 3 de conspiración, fraude, presentar denuncias policiales falsas y obstrucción de la justicia. ¿Dónde está esa evidencia? En un lugar seguro. Necesitaré su ayuda para acceder a ella. Mi laptop está escondida en el despacho de mi casa, y Ximena estará ahí. El director Ibarra asintió lentamente. Enviaré a un equipo. Aseguraremos la evidencia y traeremos a tu esposa para interrogarla. Me miró. Los niños, Emma y Félix, de 12 y 9 años. Están dormidos en la casa. No saben nada de esto. Nos aseguraremos de que estén protegidos. Eso es todo lo que quiero, director. Los niños son inocentes en todo esto. Se puso de pie y se arregló el saco. Sabes, Mateo, la mayoría de los hombres en tu posición habrían confrontado a su esposa en el momento en que descubrieron la aventura, habrían pedido el divorcio, peleado en los tribunales, hecho mucho ruido. Pero tú no. Me entrenaron para ser paciente. ¿Paciente? Sonrió levemente. Pasaste 18 años infiltrándote en organizaciones criminales. Desmantelaste cárteles, traficantes de armas, tratantes de personas. Fuiste uno de los mejores agentes que jamás tuvimos. Hizo una pausa. Y tu esposa pensó que podía ser más lista que tú. Ella no sabía quién era yo. ¿No? Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y volvió a mirarme. Esa es la cuestión con las identidades encubiertas, ¿verdad? A veces funcionan demasiado bien. Las personas más cercanas a ti no conocen a tu verdadero yo. Pensé en eso por un momento. Tal vez sea lo mejor. Tal vez. Abrió la puerta. No te muevas, espectro. Esta será una noche larga. Déjenme decirles quién soy en realidad. Mi nombre es Mateo Tomás Carrasco. Nací en 1975 en un pequeño pueblo de Veracruz, hijo de un obrero de fábrica y una maestra de escuela. En la mayoría de los aspectos, fui un niño común y corriente. Calificaciones decentes, pocos amigos, un chico callado que pasaba la mayor parte del tiempo leyendo libros y desarmando aparatos electrónicos para ver cómo funcionaban. Pero tenía un don que me distinguía.
Podía convertirme en cualquiera. Comenzó en la preparatoria. Adoptaba diferentes personalidades para diferentes situaciones. El payaso de la clase con los deportistas, el estudiante serio con los maestros, el solitario sensible con las chicas a las que quería impresionar. No era manipulación exactamente. Era más bien como actuar, como ponerme disfraces que encajaban en distintas ocasiones. Para cuando llegué al TEC de Monterrey, había perfeccionado esta habilidad convirtiéndola en algo mucho más sofisticado. Podía cambiar mi lenguaje corporal, mis patrones de habla, mi comportamiento entero para encajar en cualquier papel que necesitara interpretar. Podía convencer a cualquiera de que yo era quien decía ser. El CNI se dio cuenta. Me reclutaron en 1998, en mi último año de universidad. Un hombre con traje gris se me acercó después de clase, me entregó una tarjeta de presentación y me dijo 6 palabras que cambiaron mi vida: tu país necesita de tus talentos. 3 meses después, estaba en un centro de entrenamiento en Querétaro, aprendiendo las habilidades que definirían los siguientes 18 años de mi existencia. Vigilancia, contravigilancia, interrogatorios, resistencia, combate cuerpo a cuerpo, dominio de armas, demoliciones, idiomas. Con el tiempo llegué a dominar 7. Pero mi habilidad principal era la infiltración. Mi capacidad de convertirme en otras personas, de adoptar identidades de manera tan completa que a veces incluso yo olvidaba quién era en realidad. Me dieron un nombre clave: Espectro. Durante 18 años, fui un fantasma. Me infiltré en cárteles de la droga en Colombia, redes de tráfico de armas en Europa del Este, mafias de trata de personas en el sudeste asiático. Pasé meses, a veces años, construyendo fachadas, ganándome la confianza de otros y recopilando información de inteligencia que derrocó a algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Me arrestaron 17 veces, me dispararon 3, me torturaron 2 veces. Vi morir a mis amigos. Maté a personas que necesitaban ser eliminadas. Y, a pesar de todo, permanecí invisible. Un espectro. Para el año 2016, yo tenía 41 años. Tenía 2 hijos, Emma de 4 años y Félix de 1, y una esposa que creía que yo era un consultor de TI que viajaba frecuentemente por trabajo. Me había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras y un sinfín de cuentos antes de dormir. Había visto cosas que me daban pesadillas que no podía explicarle a nadie. Estaba cansado, así que me jubilé. La agencia me preparó un fondo de pensión, 37.6 millones de pesos, toda una vida de pagos por peligrosidad y bonos de riesgo acumulados, junto con una historia de fachada. Mateo Carrasco, consultor de TI, aburrido, fácil de olvidar, exactamente lo que necesitaba. Creí que por fin podría tener una vida normal: esposa, hijos, carnes asadas en el patio, partidos de fútbol y domingos perezosos por la mañana. Me equivoqué. Conocí a Ximena en 2010 durante un breve permiso entre misiones. Trabajaba como organizadora de eventos para una gala benéfica a la que asistí. Hermosa y encantadora, era justo lo que necesitaba después de 6 meses infiltrado en una red de armas rusa. Hablamos por horas, intercambiamos números y salimos a cenar a la semana siguiente. Parecía tan normal, tan refrescante y benditamente normal. En menos de 6 meses, estaba enamorado. Al cabo de 1 año, nos casamos. Mi supervisor, Horacio Navarrete, me lo advirtió. Había visto a demasiados agentes casarse con mujeres civiles, solo para ver cómo esos matrimonios se desmoronaban bajo el peso de los secretos y las ausencias. Ella no sabe quién eres, me dijo. ¿Qué va a pasar cuando se entere? No se va a enterar. Todos se enteran al final, Mateo. Pero lo ignoré. Estaba enamorado, era arrogante y creía que podría compartimentar mi vida para siempre. Emma nació en 2012, Félix, en 2015, y durante unos años todo pareció perfecto. Me perdí cumpleaños y aniversarios por viajes de negocios. Regresaba a casa con lesiones que no podía justificar. Me despertaba gritando por pesadillas sobre cosas que nunca podría compartir. Pero Ximena parecía entenderlo. Nunca presionó, nunca exigió respuestas, nunca cuestionó las inconsistencias de mis historias. Viéndolo en retrospectiva, creo que esa fue la primera señal de alerta. Una esposa normal habría sospechado.
Una esposa normal habría querido saber por qué su marido desaparecía por semanas enteras, por qué llegaba a casa con moretones, por qué a veces se quedaba mirando las paredes durante horas sin hablar. Ximena nunca preguntó por qué no le importaba. Se había casado conmigo por lo que pensaba que yo le proporcionaría estabilidad, comodidades, riqueza. Cuando me jubilé en 2016 y nos mudamos a una modesta casa en los suburbios con ingresos modestos, le llegó la decepción. Ella esperaba más. Esperaba que los viajes de negocios se tradujeran en un estilo de vida lujoso, no en una casa de 3 habitaciones con un Honda estacionado en la entrada. Noté el cambio de manera gradual, los suspiros cuando miraba su closet, las quejas sobre las vacaciones de nuestros vecinos, la forma en que miraba las joyas de otras mujeres con una envidia apenas disimulada. Traté de hacerla feliz. La sorprendí con viajes, regalos, cenas románticas, pero nunca nada era suficiente. Siempre había algo más que quería. Algo mejor que se merecía. Para el año 2020, éramos 2 extraños compartiendo una casa. Dormíamos en la misma cama, pero apenas nos tocábamos. Cenábamos juntos, pero rara vez hablábamos. Los niños eran la única razón por la que todavía funcionábamos como familia. Debía haber visto lo que se avecinaba. Pero después de 18 años de leer a las personas, de detectar mentiras y agendas ocultas, había bajado la guardia con la persona en la que más confiaba. Ese fue mi error. Descubrí la aventura en noviembre de 2023. No fue la intuición lo que me alertó, fue el entrenamiento. Las viejas costumbres tardan en desaparecer. Incluso en la vida civil, me sorprendía a mí mismo catalogando detalles, notando patrones, archivando información que algún día podría ser útil. Y, en el transcurso de varios meses, los patrones comenzaron a encajar. El teléfono de Ximena, siempre boca abajo en la mesa. Nuevas contraseñas en sus cuentas, cambiadas sin explicación. Viajes de negocios que coincidían con mis propias ausencias. Viajes que, más tarde me di cuenta, nunca hizo. Instalé vigilancia. No en su teléfono, no en su computadora, demasiado obvio, muy fácil de detectar. En su lugar, coloqué cámaras miniatura en la casa, ocultas en lugares donde ella nunca pensaría mirar. Monitoreé sus movimientos a través del GPS de su auto. Configuré alertas para cualquier retiro grande de nuestras cuentas mancomunadas. En una semana, tuve la confirmación. Arturo Santillán, 44 años, un rico hombre de negocios, de una familia de dinero viejo, el tipo de hombre que usaba trajes caros, manejaba autos costosos y se creía con derecho a obtener cualquier cosa que deseara, incluyendo a mi esposa. Se reunían en hoteles. Hacían viajes juntos mientras yo trabajaba. Intercambiaban regalos, mensajes, promesas. Él le dijo que dejaría a su esposa. Ella le dijo que me dejaría a mí. Lo observé todo. Durante 2 meses, no hice nada. Solo miré, recopilé pruebas, armé un expediente, y luego, en enero de 2024, descubrí algo aún peor. Ximena había encontrado mi fondo de pensión. No sé cómo. Tal vez husmeó entre mis papeles. Tal vez contrató a alguien para que investigara mis finanzas. Tal vez Arturo la ayudó. Pero había descubierto los 37.6 millones de pesos guardados en una cuenta de la que no sabía nada. Asumió que yo le estaba ocultando dinero. Asumió que yo había estado robando a mis clientes, desviando fondos, amasando una fortuna secreta mientras fingía ser un modesto consultor de ti. En parte tenía razón. Había estado escondiendo dinero, pero no era dinero robado. Era dinero que me había ganado después de 18 años de arriesgar mi vida por mi país. Dinero que era mío de forma legal y legítima, protegido por las leyes federales. Ella no sabía eso. No sabía nada de mi verdadero pasado. Y decidió utilizar ese dinero como su estrategia de escape. El plan del fraude fue idea de Arturo. Me enteré de esto por las grabaciones. Él tenía experiencia con delitos financieros, se había salido con la suya en negocios turbios durante años, y vio una oportunidad. Si lograban incriminarme por fraude, me arrestarían y casi seguramente me condenarían. Mientras yo me pudría en la cárcel, Ximena podría divorciarse de mí, reclamar la casa y los niños, y finalmente quedarse con el dinero escondido.
Involucraron a Patricia Delgado, una abogada que Arturo conocía de negocios anteriores. Ella los ayudó a crear toda la estructura, quejas falsas de clientes, evidencia fabricada de desfalcos, un rastro de papel que apuntaba directamente hacia mí. Fueron minuciosos. Tenía que darles crédito por eso. Si yo hubiera sido cualquier otra persona, si hubiera sido el apacible consultor de ti que fingía ser, su plan habría funcionado. Pero yo no era cualquier persona. Pasé 3 meses preparando mi contraoperación. Dejé que creyeran que su plan había pasado desapercibido. Continué con mi rutina normal, iba a trabajar, llegaba a casa, jugaba con mis hijos y dormía junto a mi esposa sin dejar que ella viera jamás la furia que ardía dentro de mí. Reuní evidencia. Cada conversación entre Ximena y Arturo fue grabada, cada documento que ella falsificó fue fotografiado, cada pago que Arturo le hizo a Patricia fue rastreado. Armé un caso tan sólido que ningún jurado del mundo los absolvería. Y esperé. Esperé a que activaran su trampa. Esperé la denuncia anónima a la policía. Esperé el arresto a las 2 de la madrugada que los convencería de que habían ganado. Porque yo sabía algo que ellos ignoraban. En el momento en que presentaron esos cargos falsos, cometieron delitos federales. Y en el momento en que yo revelara mi verdadera identidad, esos crímenes serían investigados por agencias mucho más poderosas que cualquier policía local. Ximena pensó que estaba destruyendo a un don nadie. En realidad, se estaba destruyendo a sí misma. El equipo de la FGR llegó a mi casa a las 4:30 de la madrugada. Observé desde un monitor en la comandancia cómo se acercaban en vehículos sin rotular, rodeaban la propiedad y llamaban a la puerta principal. Ximena abrió en bata, luciendo confundida, y luego asustada, mientras le explicaban por qué estaban ahí. Señora Carrasco, tenemos una orden para catear esta propiedad. Por favor, salga de la casa. ¿Qué? ¿Por qué? Acaban de arrestar a mi marido. Esto está relacionado con ese arresto. Por favor, coopere. Encontraron mi laptop exactamente donde la había escondido. Encontraron el equipo de vigilancia, los discos duros externos, los archivos de respaldo que había guardado en una caja fuerte a prueba de fuego en la cochera. Todo fue catalogado, etiquetado y retirado como evidencia. Y luego encontraron algo más. En el despacho de Ximena, el lugar al que ella pensaba que yo nunca entraba, descubrieron una pila de documentos falsificados. Quejas de clientes que habían sido fabricadas en su computadora, facturas falsas con mi firma copiada y pegada, un borrador de la denuncia anónima que había enviado a la policía. Lo había guardado todo. Algunos criminales son lo suficientemente listos como para destruir la evidencia. Ximena no era uno de ellos. Para las 6 de la mañana, ya estaba esposada. Para las 7 de la mañana, a Arturo Santillán se lo habían llevado de su departamento en el centro. Para las 8 de la mañana, Patricia Delgado estaba arrestada en su despacho jurídico, rodeada de clientes y colegas que observaban horrorizados cómo los agentes federales se la llevaban. Y a las 9 de la mañana, yo ya estaba en casa. Emma y Félix seguían dormidos cuando crucé la puerta de entrada. Mi suegra, la madre de Ximena, a quien habían llamado para que cuidara a los niños, estaba parada en la sala de estar luciendo confundida y enojada. ¿Qué está pasando?, exigió saber. ¿Dónde está mi hija? Bajo custodia federal. La arrestaron por conspiración, fraude y por presentar denuncias policiales falsas. Eso es imposible. Ximena nunca lo hizo. Tengo pruebas. Y ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Pasé de largo, subí las escaleras hacia las habitaciones donde dormían mis hijos. Emma estaba acurrucada con su conejo de peluche, con su cabello oscuro esparcido sobre la almohada. Félix estaba desparramado boca arriba, con la boca abierta, haciendo esos pequeños ronquidos que me había perdido tantas noches a lo largo de los años. Me quedé en la puerta, viéndolos respirar. Estas eran las personas que importaban. No Ximena, no Arturo, ni el dinero, ni la casa, ni nada más, solo mis hijos. Había pasado 18 años protegiendo a extraños. Ahora iba a proteger a las 2 personas que realmente me necesitaban. Los juicios se llevaron a cabo durante el año siguiente. Ximena, Arturo y Patricia fueron acusados cada uno de conspiración para cometer fraude,
presentar denuncias falsas a la policía y obstrucción de la justicia. La evidencia en su contra era abrumadora. No solo mis grabaciones y vigilancia, sino también la propia investigación de la FGR, que descubrió delitos adicionales de los que yo ni siquiera estaba enterado. Resultó que Arturo había estado robándole a su propia empresa durante años. Planeaba usar la parte que le tocaría a Ximena de mi dinero escondido para cubrir sus pérdidas antes de que alguien se diera cuenta. Cuando los investigadores comenzaron a jalar de ese hilo, todo su castillo de naipes financiero se derrumbó. Se declaró culpable para evitar el juicio. 15 años en una prisión federal. Patricia intentó pelear. Afirmó que había sido manipulada por Ximena y Arturo, y que no tenía idea de que los documentos que ayudó a crear eran fraudulentos. El jurado no le creyó. 10 años. ¿Y Ximena? Ella sí fue a juicio. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía pagar, el dinero de Arturo, o lo que quedaba de él. Y luchó contra cada cargo con todo lo que tenía. No fue suficiente. Las grabaciones la destruyeron. Su propia voz, planeando mi destrucción, se reprodujo en audiencia pública para que todos la escucharan. Su risa engreída mientras hablaba de quitarme a mis hijos. Sus fríos cálculos sobre cuánto dinero obtendría. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. 12 años en prisión federal. Yo estaba en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto. Vi cómo su rostro se desmoronaba. La vi volverse hacia mí con algo parecido a la desesperación en los ojos. Mateo, dijo, por favor. Los niños. Estarán bien cuidados, dije. Por mí. Salí del tribunal y nunca miré hacia atrás. Explicarles todo a Emma y a Félix fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Ni los arrestos, ni los juicios, ni ninguno de los desafíos operativos a los que me enfrenté durante mis años en la agencia se le comparan. Sentarme con mi hija de 12 años y mi hijo de 9 años a explicarles por qué su madre iba a ir a prisión. Lo mantuve simple, apropiado para su edad. Les dije que su madre había tomado unas decisiones muy malas, que había infringido la ley y que tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Es por tu culpa?, preguntó Emma. ¿Te hizo algo malo a ti? Sí, corazón. Trató de lastimarme, pero la atraparon. ¿Estás bien? Estoy bien, y voy a estar aquí para ustedes, para los dos, siempre. Félix no dijo mucho. Solo se trepó en mis piernas y se aferró a mí como solía hacerlo cuando era un bebé y algo lo asustaba. Yo también lo abracé. Durante los meses siguientes, nos instalamos en una nueva rutina. Tomé un trabajo de consultoría que me permitía trabajar desde casa. La agencia ayudó a arreglarlo, un último favor para un viejo agente. Preparaba el desayuno cada mañana, llevaba a los niños a la escuela, los ayudaba con la tarea, asistía a cada partido de fútbol y a cada recital de baile. Por fin era el padre que debía haber sido desde el principio. Los niños preguntaban por su madre. A veces yo organizaba llamadas telefónicas supervisadas o facilitaba visitas a la prisión federal donde estaba recluida. No quería que la odiaran. No quería que crecieran con ese tipo de veneno en sus corazones. Pero tampoco fingía que era inocente. Cuando tuvieron la edad suficiente, les mostré parte de la evidencia. No lo peor, pero sí lo necesario para que entendieran que su madre había tomado decisiones que traían consecuencias. ¿Por qué lo hizo?, me preguntó Emma una vez. No nos amaba. Creo que sí los amaba, dije con cuidado. Pero amaba más el dinero, y cometió el error de pensar que esas cosas eran lo mismo. No lo son. No, mi amor, no lo son. Han pasado 2 años desde aquella noche. Ahora tengo 51 años, sigo viviendo en la misma casa, aunque he redecorado la mayoría de las habitaciones, borrando los rastros de Ximena y reemplazándolos con fotografías mías y de los niños, dibujos que hizo Emma y diplomas de la Liga de Béisbol de Félix. Emma tiene 14 años, ya es una adolescente, con todo el drama y la intensidad que eso conlleva. Ha descubierto el maquillaje, a los chicos y las redes sociales, y me mantiene alerta de formas para las que ningún entrenamiento del CNI me preparó jamás. Félix tiene 11. Es más callado que su hermana, más introspectivo.
Le gustan las computadoras como a su padre, aunque no sabe ni la mitad de la historia. Y ya está programando cosas que impresionan a sus maestros. Ahora ya saben quién soy. No todo. No los nombres de las misiones, ni las personas a las que he matado, ni los capítulos más oscuros de mi carrera, pero sí a grandes rasgos. Saben que su padre era un agente del gobierno. Saben que hizo un trabajo peligroso durante mucho tiempo. Saben que se retiró para estar con ellos. El año pasado le mostré a Emma mi medalla al mérito de inteligencia. Es el premio más alto que el CNI otorga a sus oficiales. La mantuve escondida durante años, pero quería que entendiera que la vida de su padre no siempre fue aburrida consultoría de ti. ¿Eras un espía?, preguntó con los ojos muy abiertos. Algo así. ¡Qué genial! Hizo una pausa. ¿Es por eso que mamá no pudo engañarte? En parte. Principalmente, es porque los amaba demasiado a ti y a Félix como para dejar que alguien me los quitara. Me abrazó con fuerza, con fiereza, el tipo de abrazo que solía darme cuando era pequeña. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi amor. El director Ibarra me contactó hace unos meses. La agencia necesita consultores, me dijo. Agentes experimentados que puedan asesorar en operaciones actuales sin tener que volver al campo. Buena paga, horarios flexibles, una manera de usar mis habilidades sin arriesgar mi vida. Le dije que lo pensaría. La verdad es que no estoy seguro de querer volver a ese mundo, ni siquiera como asesor. Pasé 18 años siendo un fantasma. Ya no quiero ser un fantasma. Quiero ser un padre, uno de verdad. Estar presente, disponible, ser la persona a la que mis hijos corren cuando tienen miedo, cuando están felices o confundidos. Eso vale más que cualquier misión. A veces pienso en Ximena. No muy a menudo. En su mayor parte he superado el enojo y la traición, pero de vez en cuando, a altas horas de la noche, me pregunto qué estará haciendo, si se arrepentirá de lo que hizo, si piensa en los hijos que perdió. Todavía le quedan 7 años de condena. Saldrá libre cuando Emma tenga 21 años y Félix 18. Para entonces, serán adultos capaces de decidir por sí mismos si quieren tener una relación con ella. Yo no intentaré influir en esa decisión. Lo que sea que elijan, los apoyaré. Pero tampoco fingiré que lo que hizo fue algo distinto de lo que fue, un intento calculado de destruirme y quedarse con todo lo que yo había construido. Me habría visto pudrirme en prisión. Habría puesto a mis hijos en mi contra. Me habría quitado mi dinero, mi casa, mi dignidad, sin pensarlo 2 veces. No sabía quién era yo. Ese fue su error. Pasé 18 años aprendiendo a leer a las personas, a detectar mentiras, a ver a través de las máscaras que todos usamos. Y cuando la mujer que amaba trató de destruirme, también pude ver a través de ella. Dejé que pensara que había ganado, la dejé celebrar su victoria. Y luego le quité todo, exactamente como ella había planeado quitarme todo a mí. Algunas personas llamarían a eso venganza. Yo lo llamo justicia. Gracias por escuchar mi historia. Sé que suena como algo sacado de una película. Un agente retirado del CNI arrestado por fraude a las 2 de la madrugada, revelando su verdadera identidad cuando el sistema alerta sobre su expediente clasificado. Una esposa que intentó incriminar a su marido, sin saber que era uno de los oficiales de inteligencia más condecorados en la historia de México. Pero sucedió. Cada una de las palabras. La policía tocó a mi puerta a las 2:07 de la madrugada. Me arrestaron por delitos que no cometí. Y en cuestión de horas, descubrieron que yo no era la persona que mi esposa creía que era. Señor, ¿por qué no nos dijo quién es en realidad? Eso fue lo que me preguntó el director Ibarra. Y la respuesta era sencilla, necesitaba que Ximena creyera que había ganado. Necesitaba que se sintiera a salvo, segura, triunfante. Porque ahí es cuando la gente comete errores. Ahí es cuando bajan la guardia. Pensó que estaba destruyendo a un don nadie. Estaba equivocada. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Qué harían si su cónyuge intentara incriminarlos de un delito? Pelearían de inmediato, contratarían abogados, harían ruido. ¿O se quedarían callados, reunirían evidencia y esperarían el momento perfecto para atacar?
¿Alguna vez han tenido que fingir ser más débiles de lo que realmente son? ¿Alguna vez han dejado que alguien piense que ganó, solo para revelar que ustedes tenían el control todo el tiempo? Dejen sus respuestas en los comentarios. Los leo absolutamente todos. Si esta historia los conmovió, denle clic al botón de me gusta. Compártanla con alguien que necesite escucharla, especialmente con cualquiera que alguna vez haya sido subestimado por las personas más cercanas a él. Comenten lo que piensan aquí abajo y suscríbanse al canal para no perderse nunca otra historia. Nos vemos en el próximo.